de lo que vamos a trabajar. Entonces, como les digo, en el segundo bimestre pues se tuvo la primera experiencia, trabajamos en forma que se les enviaba las guías pues este bimestre pues estaré trabajando también el envío de guías el día viernes. Les voy a estar compartiendo a ustedes la guía correspondiente a la semana. Y ustedes pueden leerla, por ejemplo, un día antes de la clase. Por ejemplo, ahorita, no sé si todos tienen acceso a poder ver en la pantalla eh, eh, la guía para esta semana. Si alguien me puede enviar un chat o hablarme para ver si tienen ya acceso a ver la pantalla. Bien, profe, yo. Muy bien. Entonces, para este tercer bimestre, yo estoy identificando en la guía, para que ustedes no tengan problemas más adelante, qué semana estamos trabajando, semana 1, y la fecha de la semana. Resulta de que el segundo bimestre, algunos estudiantes que entregaron tareas retrasadas, me consultaban sobre cuáles tareas tenían pendientes, cuáles hacían falta, que no sabían cuáles tenían atrasadas porque no iba a un orden. Acá no se les va a dificultar porque aquí ya les tengo identificado semana 1. Entonces yo les digo, les hace falta la actividad 1, ustedes ya saben, van y buscan semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, las 8 semanas que vamos a tener clases. Entonces a ustedes se les va a hacer más fácil poder identificar. Pues yo les digo, les hace falta, como yo les comparto el cuadro, ustedes vieron el cuadro de registro, tiene el número de actividad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ustedes se les va a hacer fácil, si les falta la actividad 1, ustedes ya se van a la actividad 1. Por favor, para que no les complique esa situación. Entonces, como les digo, es una situación nueva que nos está tocando vivir, entonces es de ir aprendiendo con la experiencia. Algunos elementos para poder facilitarles a ustedes y facilitarme a mí, porque sí es un poco complicado cuando los estudiantes, en este caso, no llevan un orden, ¿verdad?, en cuanto a las actividades que van realizando. Entonces, este tema es un tema de geometría. Vamos a hablar un poco acerca de qué son rectas y qué es un ángulo. Entonces, aquí hay un tema para poder identificar que si un ángulo recto, pues es un ángulo que mide 90 grados. Los ángulos son, en este caso, vértices en donde se unen las líneas, ¿verdad?, líneas rectas. Nosotros, por ejemplo, en la vida cotidiana, ustedes están en constante, en algunos casos pueden ver la aplicación de este tipo de aplicaciones geométricas, como por ejemplo, qué es un ángulo o en dónde se aplica. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Ustedes ven y voltean a ver si están cerca, por ejemplo, de un espacio en su casa. Si ven en la esquina de su casa, la esquina de su casa regularmente tiene que estar a 90 grados. Eso es lo que usan los albañiles. ¿Por qué? Porque es un ángulo recto. Lo que hacen ellos es, como le llaman así, a grosso modo, cuadrar los espacios, ¿verdad? Entonces lo hacen utilizando un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es un ángulo recto, ¿ya? Ahora, una recta es una línea continua formada por infinitos puntos que no tiene principio ni fin. Por ejemplo, acá está el ejemplo de una recta. Una recta, pues, como dice ahí, no tiene principio ni tiene fin. Esta recta puede seguir hasta el infinito, ¿ya? Una recta es una línea que está formada por puntos infinitos, ¿verdad? Una línea es una sucesión de puntos. Y luego está la definición de que es una semirrecta. Una semirrecta, a diferencia de la línea, esa sí tiene un principio. Por ejemplo, acá este es el inicio y la línea inicia hacia acá.
Entonces tiene un principio y no tiene un final, ¿verdad? Entonces aquí continúa la línea. Tiene un principio de donde inicié trazándola hasta el infinito. Luego un segmento, que es una parte de la línea recta. Por ejemplo, este es un segmento de línea. Esta es mi línea y estos son los puntos en donde inicia y termina. O sea, tiene puntos extremos, donde inicia y termina la línea. Luego tenemos la clasificación de los ángulos. No sé si está claro qué es una línea, qué es una recta y qué es un segmento. No sé si hay alguna duda con este primer tema. No, profe. No, muy bien, entonces seguimos. Clasificación de ángulos. Un ángulo es una abertura formada por dos semirectas que parten de un mismo punto. ¿Ya? Por ejemplo, este es un punto al cual se le conoce como vértice, que es la unión de dos líneas de donde inician, ¿verdad? Dos semirectas. Esta es una semirecta y esta es otra semirecta. Entonces, un ángulo es la abertura, ¿verdad? ¿Cuánto se abren esas líneas? ¿Cuánto se abren esas semirectas? Y un ángulo es menor que 90. A esos ángulos se les llama ángulos agudos o ángulos cerrados. Son ángulos menores a 90 grados, estos tipos de ángulos. Entonces, este es un ángulo menor de 90. A los ángulos menores de 90 grados se les llama agudos. Esta es la representación ideal de un ángulo recto. Miren, por ejemplo, si ustedes, como les digo, observan el vértice de su casa, esto es un ángulo recto. Ya, usa en las casas o en algunos terrenos, por ejemplo, siempre hay ángulos rectos y el ángulo recto mide, como vimos en el ejemplo anterior, 90 grados. Es lo que mide un ángulo recto. Entonces, tenemos acá ya la clasificación de los ángulos. Agudos son menores que 90 grados, rectos tienen 90 grados y el otro es un ángulo abierto, ¿verdad? Así se le llama abierto y también se le conoce como ángulo obtuso. Esos ángulos son mayores que 90 grados. Entonces, un ángulo es la abertura que se forma entre dos líneas. Este caso es un ángulo abierto, que es un ángulo obtuso, porque es mayor a 90 grados. ¿Ya? Los grados son la medición para los ángulos. Y ustedes, si han visto, por ejemplo, en las librerías venden aquí es un pequeño dibujo, es un transportador, ¿verdad? Ustedes lo conocen, un transportador, yo creo que lo han visto, tiene acá las medidas de los ángulos, por ejemplo acá 90 grados, acá 270 grados, 270. Un transportador nos sirve para poder medir los ángulos. Entonces, con el transportador nosotros podemos tener la medición de los ángulos y nos va a dar la medida en grados. Luego, en el tema seguimos con la posición relativa de dos rectas. Dos rectas pueden tener dos posiciones. Pueden ser rectas secantes que se cortan en un punto, como en este caso. Si ustedes ven la línea roja y la línea azul, se hacen una intersección y en ese punto se cortan. ¿Ya? Se cortan en este punto. A esas se les conoce como líneas secantes. Luego tenemos otra definición donde son las rectas paralelas o líneas paralelas. En este caso son dos líneas que no, en ningún momento se van a tocar entre sí. Van a ir siempre una a la misma distancia de la otra y nunca se van a tocar. A esas son líneas paralelas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá la línea roja y la línea celeste que nunca se van a tocar, pero siempre van a ir a la misma distancia una con otra en esta posición o en cualquier otra posición que tengamos, pero nunca se van a cortar. A esas se les va a conocer como líneas paralelas. Entonces, esas son las diferentes posiciones que puede tomar una línea en un plano o en una representación del plano. Como ustedes pueden observar, la guía es relativamente corta y sencilla. Resulta de que algunos pues manifestaron de que las guías tenían mucho contenido. Sin embargo, pues el contenido que estaba en las guías era la explicación
Si ustedes pudieron observar las guías del bimestre anterior, pues tenía la explicación y tenía los pasos para poder resolver, para ayudarles, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues algunos, como les digo, sí, algunos manifestaron eso. Sin embargo, considerando eso, yo cambié la metodología. En este caso, voy a ir avanzando con contenido. Sin embargo, es poco. Esta parte inicial de geometría es teoría y práctica a la vez, y que ustedes identifiquen los tipos de líneas, la clasificación de los ángulos y las posiciones que puede tener la línea en el plano. Entonces, es teoría. Sin embargo, se puede ir aplicando en diferentes tipos de ejercicios, y por eso está la actividad para esta semana, que es una actividad de 10 puntos. Lo tienen que entregar en hojas, ya sea hojas de cuadros, hojas de reciclaje, hojas de cuaderno. Si quieren, lo gustan ustedes, lo pueden hacer en su cuaderno, le toman fotografía y me lo envían. Recordarles, por favor, de que las hojas las identifiquen, ¿verdad? Identifiquen con su nombre completo por ejemplo, vamos a trabajar, si es semana 1, semana 2, semana 3. Identifiquen semana 1, semana 2 o semana 3, para que no haya una serie de problemas más adelante, sí, que ustedes puedan poder identificar qué tareas llevo entregadas, cuáles me hacen falta. Entonces ustedes ya saben perfectamente cuáles son, solo únicamente ven qué semana les hace falta o qué semana llevan, ¿verdad? Para que no tengan complicación con eso. Entonces, como les digo, pueden usar hojas de cuaderno, hojas de reciclaje, si ustedes quieren. Lo que me interesa a mí es dónde está el procedimiento o la actividad, el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, acá, la número 1 nos piden que realicemos lo que se nos pide en cada inciso. Número 2 nos piden marca en una, unos 5 puntos situados de esta manera y dibuja. O sea, ustedes tienen que venir y marcar en una hoja. Aquí me falta una hoja. Estos puntos que aparecen acá en la guía, de esta misma posición, como en esta misma posición como ustedes lo ven acá. Si ustedes no usen medidas todavía, o sea, no usen regla para poder identificar las distancias. Sin embargo, traten la manera de que sea lo más parecido a estas posiciones que aparecen los números acá. Y lo que tienen que hacer es lo siguiente. Van a hacer una recta que pase por A. Recuérdense que la recta no tiene inicio ni fin, entonces una recta que pase por A. Y luego una semirecta con origen en B. O sea, una semirecta, se recuerdan que tiene un punto de partida, entonces dice que una semirecta que su punto de origen sea B. Entonces inician con la recta desde B hacia A. Así luego van contestando las demás. Por ejemplo, aquí lo que tienen que hacer primero, marcan los puntos, luego con una regla, aquí sí con una regla trazan las líneas. ¿Ya? Por ejemplo, acá que cumplan estas condiciones. Una recta que pase por A, trazan la recta que pase por A. Una semirecta con origen en B. Entonces, recuerden que la semirecta tiene un punto de partida, entonces su punto de partida es de B y lo podemos desplazar hacia A. Luego dos rectas que pasen por E. Entonces ustedes tienen que dibujar dos rectas que vengan y pasen acá por E. Ya. Pueden ser acá en este programa que estoy usando no tengo para poder trazar línea recta, entonces ustedes ven tampoco todas mis líneas. Sin embargo, ustedes usan una regla y tracen las líneas según lo que nos piden acá. Luego acá, ¿cómo son estas rectas? Ustedes pueden trazar dos rectas acá en E, que son perpendiculares y forman un ángulo agudo. Ustedes lo pueden identificar como líneas que forman un ángulo agudo. Y luego un ángulo agudo de vértice en A y un ángulo obtuso en vértice en B. Entonces ustedes tienen que venir y trazar líneas que formen, por ejemplo, acá en A un ángulo agudo. Recuerden que un ángulo agudo es un ángulo cerrado que tiene o mide menos de 90 grados, ¿verdad? Por ejemplo, acá les debería de quedar, acá no unió las líneas, sin embargo, debe quedar así. Este es un ángulo cerrado
Y un ángulo abierto, pues, si en este caso nos piden con D, debe quedar mayor a 90 grados. Entonces debe quedar, por ejemplo, así. Así debería quedar acá en D. Ustedes hagan el trazo y lo identifican. Por ejemplo, acá lo pueden identificar como un ángulo obtuso, ¿verdad? En D. Nos piden un ángulo obtuso en D y un ángulo agudo menor a 90 grados en D. Entonces lo identifican. Ángulo agudo acá en A y ángulo agudo en D. Son las condiciones que debe cumplir cuando tracen ustedes en estos 5 puntos que aparecen acá en la pantalla, en la guía, perdón. Luego van a dibujar una recta secante en R. Las rectas secantes, ustedes regresan regresamos, por ejemplo, a la teoría. Recuerden que las rectas secantes son las que se intersectan en algún punto. Entonces, ustedes tracen una línea secante acá en este ejemplo A, secante a R. Entonces, ustedes lo pueden hacer en cualquier dirección. Pueden trazar esa línea guía. Trazan una línea recta, por ejemplo, acá y marcan el punto. Identifican la línea con alguna variable, alguna letra, solo para nombrarla únicamente. Identifican el punto donde se hace la secante. Luego paralela, recuerden que las líneas paralelas son las que no se cortan, no se cortan entre sí, entonces ustedes trazan otra línea paralela a esta, a ese. Entonces, eso es básicamente la guía para esta semana. Sencilla, son temas de geometría. Para esta semana únicamente es la mayoría es teoría para poder iniciar, que ustedes conozcan qué es un ángulo, qué es una línea, cuáles son los segmentos de una línea, qué es una semirecta, que ustedes tengan identificado ese tipo de elementos que son importantes para entrar de lleno ya la próxima semana a un tema que nos va a servir, que es geometría. Ya vamos a empezar a ver figuras geométricas completas. Sin embargo, aquí estamos viendo el inicio para poder entrar a ya a los temas de geometría. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta del tema. Ni una, profe. ¿Ninguna? Sí. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna consulta, alguna duda? No quieren hablar, profe. Sí, eso me estoy dando cuenta. Bien, bien, como les digo, tenemos la opción de trabajar de esta forma. Vamos a estar trabajando cada 15 días, entonces ustedes anótenlo ahí en su calendario. Así nos reunimos ahorita 13, sería el sábado 27 la próxima sesión. Y para la próxima semana yo les estaré enviando la siguiente guía el día viernes. Y, por ejemplo, vamos a, para esa semana que no vamos a tener videoconferencia, yo les voy a estar resolviendo sus dudas. Me pueden escribir por un mensaje de WhatsApp y yo puedo aclararle o resolverle las dudas que ustedes tengan. Sin embargo, las guías de aquí en adelante pues van a ser de esta misma forma. Van a tener, si mucho, 2 hojas a 3 y la actividad de aprendizaje. Importante es de que cada estudiante, por ejemplo, vaya elaborando, trabajando estas actividades de la mejor forma, ordenado, limpio y que se entienda cuando me manden las imágenes. Si de preferencia aquí, por ejemplo, en algunas aplicaciones utilicen ya sea marcadores, crayones, lo que ustedes tengan para poder resaltar o identificar el trazo de las líneas que ustedes hagan y identifique cuáles son los tipos de líneas que están trazando y las diferentes líneas. Ustedes ven aquí en la guía que les envío, aparecen colores de diferentes colores para identificar, ¿verdad? Entonces, de la misma forma en la tarea pueden hacer uso ya sea de
marcadores o resaltadores o lo que ustedes tengan ahí a la mano. La idea tampoco es que ustedes, por ejemplo, si no tienen necesidad de salir o no pueden salir, no lo hagan, ¿verdad? Que manténganse en casa y háganlo con los materiales que ustedes tengan. Sin embargo, utilícenlos y háganlo de la forma que se entienda. Como ustedes ven, la guía no es difícil, nada difícil. Estamos trabajando este tipo de temas que son parte del grado de segundo. Sin embargo, no tienen continuidad con el tema anterior que vimos en el segundo bimestre ni en el primero, pero al final voy a estar tratando de ir introduciendo también el tema anterior con este para que ustedes vayan teniendo la utilización de ambos, que son importantes no solo para en este momento del curso, sino que para toda la vida, ¿no? Son temas importantes que incluso, por ejemplo, este tipo de temas, ustedes algunos ya los conocían, ya sabían qué es un ángulo, cuáles son las líneas paralelas, secantes. Entonces, son temas que pueden resolverlo fácilmente y que, por ejemplo, aquí esta actividad no lleva muchos tiempos y unos 5 o 10 minutos hacerla bien hecha y enviarla. Entonces, por favor, espero el cumplimiento de las tareas, que es importante que ustedes lo hagan, ya que vamos a estar trabajando durante 8 semanas, 8 actividades que regularmente van a tener un valor de 10 puntos. Y el examen final, que tiene un valor de 20 puntos, para hacer un total de 100. Entonces, la forma en este caso de poder ganar en este caso el curso, como ustedes ven, es haciendo las actividades, y las actividades están en relación a los temas. Entonces, por esa razón, pues yo les estoy compartiendo acá la videoconferencia y les voy a estar compartiendo videoconferencias cada 15 días para que ustedes tomen nota de eso y puedan estar pendientes. Si, por ejemplo, por alguna razón alguien no logra resolver la guía de la próxima semana, voy a estar elaborando las guías en función de que ustedes puedan leerlas, comprenderlas y trabajarlas. Pero, sin embargo, si alguien no puede realizar la guía la próxima semana, pueden expresar sus dudas en la siguiente videoconferencia, que es dentro de 15 días. Pero estamos hablando de la actividad de la próxima semana. Si alguien, o sea, por alguna razón alguien no la puede elaborar, pues deje sus dudas pendientes para el día 27 y puede plantear ese día sus dudas y yo con mucho gusto se las resuelvo. Vamos a iniciar la clase dentro de 15 días resolviéndoles dudas acerca de la guía anterior, en este caso la guía de la próxima semana, y luego iniciamos ya con la guía de la siguiente semana para que de alguna manera no afectar a ningún estudiante y que pueda haber ahí alguna manifestación de que no están cumpliendo las guías. Para eso se está trabajando de esta forma. Quiero agradecerles ahí a la participación de los que están activos en la videoconferencia. Solo así rápidamente algunas recomendaciones. Pueden ingresar, al momento de ingresar a la reunión, hay una opción que les da ingresar con nombre. Entonces, pueden, para la próxima reunión, si pudieran ingresar su primer nombre y primer apellido, antes de iniciar, ahí hay una opción que dice ingresar su nombre, para que de esa forma yo pueda ver acá en la pantalla cuántos participantes hay y quiénes son. Por este momento no tengo los nombres. Agradecería si pudieran, los que no quieren hablar, ingresar al chat y escribir su nombre completo, los que estén activos actualmente, para poder ir tomando nota de quiénes son los que están participando. Felicitarlos y en este caso agradecerles por estar acá presentes. Veo que hay varios estudiantes conectados y activos, son 6 en total, y creo que pues para hacer la primera videoconferencia pues es un buen número y pues espero que vaya aumentando.
La videoconferencia la estoy grabando y voy a estarles compartiendo la grabación durante la semana para que ustedes tengan, los que no tuvieron acceso a poder entrar a la videoconferencia, tengan cómo poder eh, volver a ver y trabajar su actividad. Entonces, aquí ya, pues ya tengo un primer chat que es de Jimmy Ernesto y Daniel Álvarez. ¿Quién más está activo para poder identificar su? Tengo a Melanie, en este caso también. ¿Quién más? Está también Catherine. ¿Quiénes Sí, más? Que hubieran, como les digo, como esta es la primera, es una de estar iniciando en esta aplicación, yo creo que algunos pues no tenían conocimiento de cómo usarla o para algunos es nuevo, incluso para mí. Entonces tuve que ingresar y empezar a explorar la aplicación y pues a la próxima videoconferencia, como digo, pueden ingresar nuevamente al momento de entrar y ahí les aparece la opción de ingresar su nombre. Su nombre, pueden ingresar un nombre y un apellido para poder tener aquí a la vista quiénes son los participantes. Entonces,